Nosotros vimos el domingo pasado y afirmamos que la teología reformada es una teología que está centrada en Dios. Es como lo dijimos antes, Dios es como un ala del avión. Pero también dijimos que la teología reformada está centrada en la palabra de Dios. Y esa sería como la otra ala del avión. Y afirmamos que amar a Dios es igual a amar su palabra. Y obedecer su palabra es igual a obedecer a Dios. El sermón de hoy está basado en la fe que vence. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que el hombre puede llegar a ser justificado solamente por la fe en Cristo. De ninguna otra manera el hombre puede ser justificado. Eso quiere decir que la única manera como el hombre puede ser considerado justo ante los ojos de Dios es por la fe en Cristo. Es decir, que ya no lo ve culpable, es por la fe en Cristo. No es por las obras, no es por ninguna otra cosa, es por la fe en Cristo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y ese va a ser el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana como plataforma para ver el tema titulado La fe que vence. El texto que hemos leído dice que somos salvos por gracia. Dice el pasaje, porque por gracia ustedes han sido salvados. Pero es por medio de la fe que Dios obra la salvación. Y el hecho es que por ser Dios tan clemente, todos los pecadores somos perdonados, convertidos, purificados y salvados. Es decir, que es a causa de quien es Dios que el hombre llega a ser salvado. No son salvados debido a que encuentra en ellos algo bueno, algo que lo conmueva a Dios, sino que gracias al ilimitado amor, a la ilimitada bondad, piedad, compasión, misericordia y gracia de Dios, es que Dios le place salvar al pecador. La bondad y amor infinitos del Señor forman parte de la propia esencia de la deidad, de la naturaleza de quien es Él. Dios es amor. Dios no es que Él tiene amor, Él es amor. No es que Él tiene misericordia, Él es misericordioso. Esa es su naturaleza, así es su divinidad. Gracias a que para siempre es su misericordia, los hombres no son destruidos. Gracias a que nunca han decaído sus misericordias, los pecadores son conducidos a Él y son perdonados en Él. Gracias a lo que Él es. Y antes de que nosotros miremos la fe, debemos de mirar la gracia y la fuente de esa gracia, que es Dios. Nosotros podemos caer en el error de mirar demasiado la fe y olvidar la gracia, que es el origen de la fe. La fe es la obra de gracia o de la gracia de Dios en nosotros. Eso es la fe. Cuando alguien tiene fe, esa persona viene a Dios por medio de Jesucristo, porque pone su confianza y su fe en Jesucristo, cree en Cristo. La fe es en realidad una manera divina de atraer a las personas hacia Él.
Dios pone la fe en ellos, esas personas creen en Cristo y Dios utiliza la fe para atraer a las personas. De hecho, Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Cuando alguien va al Padre, es porque Dios ya ha puesto en él el querer como el hacer por su buena voluntad para que crea en Dios, para que crea en Cristo. La gracia es la primera y la última causa de la salvación. Somos salvos por gracia. No somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es ese conducto, es ese medio que Dios utiliza para que creamos en Jesús. Eso es la fe. Dice Efesios 2:8, por gracia ustedes han sido salvados. Por lo tanto, nosotros no debemos de exaltar demasiado la fe, más que la gracia. No debemos convertir la fe en un Cristo, no es la fuente de la salvación. La fe no es la fuente de la salvación. La fuente de la salvación es Dios en Jesucristo. Somos salvos por gracia, la gracia de Jesús. Realmente Él es la fuente. Nosotros tenemos que ver a la persona, al crucificado, al enviado, al que nos sustituyó en la cruz. Y tenemos que verlo, por supuesto, con los ojos de la fe. La fe es el conducto, el canal, por así decirlo. Es el medio que nos conecta con Dios. Pero el que salva es Dios en Jesucristo. Y nosotros hallamos vida verdadera cuando miramos a Jesús, no cuando miramos nuestra fe. El hombre halla la salvación y la vida eterna cuando ve a Cristo. Por eso es que la gente debe de conocer de Cristo. Nosotros tenemos que proclamar de Cristo, hablar de Cristo. Si tienes fe, todo es posible. Pero el poder no está en la fe, sino en Dios. Imagínate que tú tienes una moto. Yo tengo una moto. Imagínate que tú también tienes una moto. Bueno, la gracia es el motor de la moto. Y la fe es la cadena por medio del cual se desplaza la moto. Así es como Dios obra. La fe es el medio. Entonces yo en esta mañana lo que quiero hacer con ustedes es ver este sermón en tres partes. Lo primero que quiero ver es qué es la fe. Eso es lo primero que quiero que veamos. Lo segundo es por qué es escogida la fe como el canal de bendición. ¿Por qué Dios escogió la fe? ¿Por qué no escogió la esperanza? ¿Por qué no escogió el amor? ¿Por qué escogió la fe? Y lo tercero que quiero que veamos es cómo se obtiene la fe y cómo podemos aumentar nuestra fe. Eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la fe. Dice Efesios 2:8 una vez más. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Cuando uno pregunta, ¿y qué es la fe? La gente inmediatamente recita Hebreos 11. Eso es lo primero que dice uno. Y no sabemos más de eso. Y de ahí nos salimos. ¿Es eso la fe? Esa es una declaración de lo que Dios ha hecho a lo largo de los siglos. Pero la fe, yo pienso que tiene tres elementos. La fe contiene conocimiento, la fe contiene creencia o creer y la fe contiene confianza.
Quiero ver en primer lugar algo sobre el conocimiento. ¿Tú quieres tener fe en Dios? Tienes que empezar por el conocimiento. Los niños van a creer en Dios, hay que enseñarles a ellos y tienen que adquirir conocimiento. Yo me pregunto, ¿puede alguien creer lo que no conoce? ¿Puede alguien creer lo que no conoce? Yo creo que no. Pero los teólogos de la iglesia de Roma, ellos sí lo creen. Ellos podrán creer eso, pero yo no creo eso. Porque en Romanos 10:14 dice la Biblia, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea que para yo creer en alguien, tengo que saber de ese alguien quién es, para que mi fe pueda empezar a desarrollarse, para que mi fe empiece a crecer. Pero en lo que a mí respecta, yo necesito ser informado de un hecho, de cualquier hecho, antes de poder creerlo. A veces hay tantas cosas que circulan por las redes sociales y lo mandan a otro lado y uno ni sabe si eso que están afirmando allí es verdad. Hay tanta gente que juega, que inventa, que monta y la gente cree todas esas barbaridades que circulan por las redes sociales. Pero nosotros necesitamos ser informados de primera mano, de primera línea, de cualquier hecho antes de poder creerlo. Creemos esto o aquello, pero no puedo creer en aquello de lo cual no me he enterado, de lo cual desconozco. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un respaldo bíblico para eso. La Biblia dice en el libro de Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando la gente empieza a tener el conocimiento y a oír la palabra del Señor y a tener la idea del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de quién es en realidad Dios, es que la fe en el hombre empieza a crecer. Primero, tenemos que oír para poder saber qué es lo que hemos de creer. Por eso tú haces bien cuando vienes a la iglesia y te expones a las escrituras. El libro de los Salmos, el capítulo 9, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Tú vas a confiar en Dios solamente cuando tú sepas quién es Él, cómo es Él, cuando tú tengas un conocimiento de Él, cuando tú lo conozcas. Un mínimo de conocimiento de Dios es esencial para la fe. No tienes que ser un teólogo para tener fe, pero tienes que conocer algo de Dios. De ahí la importancia de que el hombre deba obtener conocimiento, el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento está en la Escritura. Por eso vimos el domingo pasado acerca de que la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Sabes quiénes en la iglesia bíblica Pacto de Gracia, en esta iglesia, serán hombres y mujeres gigantes en la fe? ¿Tú te has puesto a pensar después de 5, 10 o 15 años, quiénes serán esos hombres o mujeres gigantes en la fe? Te voy a responder. Los que obtienen conocimiento por medio de las escrituras, los que memorizan los versículos bíblicos, los que escudriñan la palabra, los que se sostienen cada día y se alimentan de las sagradas escrituras. No serán los que solamente asisten o solo cantan o solo ayudan o solamente hacen esto o aquello. Los que tendrán fe en esta iglesia después de cierto tiempo serán los que se han incluido, embebido en conocer quién es Dios. Esos son los que tendrán fe. Quiera el Señor darnos ese espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
como ese espíritu que tenía nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque aquí Isaías está hablando de Cristo. Por eso es que cuando uno quiere decir que quiere tener conocimiento, es que uno debe de conocer el Evangelio. Conociendo el Evangelio y lo que la Biblia dice acerca de las buenas noticias, lo que la Biblia dice acerca de ese perdón inmerecido, lo que la Biblia enseña acerca del nuevo nacimiento, del cambio de corazón y de muchas otras bendiciones que la Biblia habla. La gente debe conocer el Evangelio. Pero también se debe de conocer a Dios, especialmente a su Hijo Jesucristo, porque el Hijo vino a dar a conocer al Padre. ¿Quién era el Padre? Jesucristo, el Salvador de los hombres. La gente debe de conocerle. ¿Y cómo es que el creyente está unido a Él por su naturaleza humana y unido a Dios por medio de su naturaleza divina? La gente debe entender el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Si la gente desconoce esas cosas, ¿cómo puede tener fe en un Dios a quien no conocen? ¿Cómo? Si tú vas a la Biblia, tú te das cuenta que el apóstol Pablo, después de 20 años de convertido, él le dice a los hermanos de Filipos que es de muchísimo valor para él conocer o seguir conociendo más a Cristo. Habían pasado 20 años en el Evangelio y él quería seguir conociendo a Cristo. Dice la Escritura en Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿No lo conocía? Claro que lo conocía. Él quería conocerlo más y más. Estoy segurísimo de que mientras más conocemos a Cristo, más desearemos conocer de Él y así aumentará nuestra fe en Jesús. Por eso, queridos hermanos y amigos, procuren conocer sobre todo la doctrina del sacrificio de Cristo, porque ese es el centro del blanco al que apunta la fe. El sacrificio de Cristo. Este es el punto al que la fe salvadora se adhiere principalmente. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el centro de la teología del sacrificio de Cristo. Y la gente tiene que conocer todo aquello que implica. Porque conocer a Cristo es conocer la vida eterna. Si tú no conoces a Cristo, querido amigo, no importa si estás sentado en esta mañana aquí. Si tú no lo conoces, no tienes vida eterna. El hombre, para ser salvo, necesita conocer quién es Cristo, quién es su Señor. Pero en este primer punto, luego de ese conocimiento, yo dije que la fe contiene conocimiento, creencia y confianza. En segundo lugar, después de conocer, después del conocimiento o al conocimiento le sigue el creer. Cuando nosotros nos sentamos en lugares como estos o en el Zoom y oímos estas verdades, el alma cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el sustituto. La gente llega a creer que hemos sido justificados en Cristo.
Y inmediatamente creen que la sangre de Jesucristo, su Hijo, como dice Primera de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Primero viene el conocimiento y después del conocimiento viene el creer. ¿Qué viene en tercer lugar? ¿Sigues avanzando en la vida cristiana y a la fe o al creer, después de conocer y de creer, le añades algo más? Le añades confianza. El cristiano es alguien que confía en Cristo. No necesariamente es que oramos a Cristo para que Él haga lo que nos conviene o lo que nos interesa o lo que queremos. El cristiano confía en Cristo que la decisión que Él teme con la necesidad que yo tenga, lo que Él decida es la voluntad de Dios y voy a estar tranquilo. Aunque sea contraria a lo que yo espero. Porque a veces estamos enfermos y queremos que nos sane. Y el Señor te sigue teniendo enfermo. Esa es la voluntad de Él. Ya no te funciona la medicina, no te funcionan los médicos, no te funciona la terapia. Y Dios lo que quiere es tratar contigo. El cristiano es alguien que en medio de cualquier situación sigue confiando en su Señor. Y en este punto el creyente es alguien que se llega a entregar al Señor y deposita toda su confianza en Él. ¿Y por qué hace eso el creyente? Bueno, porque Jesús es el amigo que no te va a fallar. Él es el Padre que no te va a abandonar. Por lo tanto, tú debes de confiar en aquel que dio su vida por ti. Debes de confiar en Él. Yo creo que la confianza es la sangre de la vida de la fe. No hay fe salvadora sin confianza. Los puritanos solían explicar la fe mediante la palabra reclinación. Los puritanos tenían cosas muy extrañas, pero que cuando tú las lees, uno las entiende, tienen mucho sentido porque vivían el evangelio de una manera práctica, bíblica y profundamente teológica. Y ellos llamaban o relacionaban la fe mediante la palabra reclinación. Ya saben lo que quiere decir reclinación, ¿no es cierto? Ustedes ven que yo en este momento estoy reclinado sobre el púlpito, no porque me voy a caer, no porque voy a perder el equilibrio. Es solamente una manera de apoyarme aquí. Ellos decían, así es la fe. Tienes que apoyarte en Cristo. Tienes que apoyarte en Él. Apóyate en Cristo. Y de ahí que tú ves que la fe no es algo ciego. Comienza, ¿sabes con qué? Con el conocimiento. ¿Tú quieres que tu fe crezca? Tú tienes que conocer la Biblia. Tienes que conocer de Dios. Tienes que conocer de doctrinas. Tienes que conocer lo que Cristo dijo, lo que Él enseñó. La fe no es algo ciego, comienza con conocimiento. Tampoco la fe es algo especulativo, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. No, no, no. La fe cree en hechos de los cuales está segura. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Tampoco la fe es algo impráctico y soñador. La fe confía su destino a la verdad que nos ha sido revelada. Eso es tener fe. En conclusión, la fe es creer que Cristo es lo que de Él se dice que es. Si la Biblia dice que Cristo es santo, Él es santo. Si la Biblia dice que Él fue encarnado y se humanó. Si la Biblia dice que Cristo nació de
una virgen, así fue. Si la Biblia me dice que Cristo volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, así será. Él volverá por segunda vez. La fe es creer que Cristo es lo que de Él se dice que es, pero también que hará lo que Él ha prometido hacer, y la fe es esperarlo. Las Escrituras afirman que Jesucristo es Dios. Dios encarnado, afirman que Él es perfecto en su carácter, que fue convertido por nosotros en ofrenda por el pecado y que cargó con el pecado en su propio cuerpo sobre el madero en mi lugar. Pero adicionalmente debemos creer que Jesucristo venció la muerte, que Él resucitó, que vive para siempre para interceder por su iglesia, que ascendió en gloria y que en breve vendrá otra vez. Él cuando venga juzgará al mundo con justicia y a los pueblos, como dice la Biblia, con rectitud. Y nosotros los creyentes, sus hijos, debemos creer muy firmemente estas verdades. Ese es el testimonio del Padre sobre su Hijo. Así que así como la Biblia afirma quién es Cristo, también la Escritura nos dice que en cuanto a la fe, nosotros debemos de creer que Él hará lo que Él ha prometido hacer. Si Él ha dicho que volverá, es que Él va a volver. Si Él ha dicho que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera, así es. Si tú vienes a Cristo, Él te va a recibir. Él no te va a echar fuera. Dios dice en su palabra que si tú bebes del agua que Él te dará, no tendrás sed. Y es que si Él dice eso, es que no tendrás sed. Porque Él calmará y saciará tu sed. Ahora, si Jesús es lo que de Él se dice que es, y Jesús hará lo que Él dice que hará, cada uno de nosotros tiene que confiar en Él, diciendo, Él será para mí lo que dice ser y Él hará por mí lo que ha prometido hacer. Entonces, yo me pongo en las manos de quien ha escogido o de quien ha sido escogido para salvar, para ser salvado. Si Dios ha dicho eso, y eso es verdad, entonces ríndete y entrégate en las manos de aquel Salvador. Yo confío en sus promesas, que hará lo que ha dicho que hará. Y esta es una fe salvadora. Y quien tiene la fe salvadora, posee la vida eterna. Confía en el Señor. Ríndete a Él. Tú sabes que para sobrevivir de los depredadores y de los cambios que ocurren en el mar, hay un molusco que se conoce como mejillón. Tú debes conocer los mejillones. Las abuelas decían, ¿dónde viven? Allá por Cangrejito y Mejillones. Pero los mejillones del molusco estoy hablando. Cuando este molusco percibe que hay depredadores en su derredor y que hay cambios en las mareas, este se adhiere tan fuertemente a las rocas de dos maneras. La una por una ventosa que es resistente y la otra se adhiere a la roca con un pegamento que sale del mejillón, que es considerado el pegamento más fuerte del mundo. Y nadie puede sacar al mejillón. Tú tienes que ir con una especie de cincel para poder sacarlo.
Así es con el mejillón. Bueno, así el creyente debe estar adherido a Cristo. Frente a todo lo que oímos que hay en el mundo, al cambio climático, a la ideología de género, a la inestabilidad comercial, al déficit fiscal, a la pobreza y el peligro que vivimos, ¿sabe lo que nos queda a los creyentes? Adherirnos a Cristo. No tienes una ventosa, ni tienes el pegamento más fuerte del mundo. Pero ahí es cuando obra la fe en Él. Adhiérete a Cristo. Aférrate a Él. Lo que tú sabes de Jesús es suficiente para aferrarte a Él si tú crees en Él. Vuelvo a decir, no necesitas ser un teólogo. Ríndete a Cristo. En segundo lugar, ¿por qué la fe ha sido seleccionada como el canal de salvación? Mira lo que dice el texto. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es el medio, es el conducto para ser salvados. Tengo varias respuestas por las cuales Cristo escogió la fe como esa gracia para la salvación. Mi respuesta número 1 es porque la fe se adapta naturalmente para ser usada como una receptora, nada más, como una receptora. Imagínate a un mendigo que está en la calle. Al mendigo está pidiendo limosnas, tú lo ves, vas en tu vehículo o vas caminando y decides que tienes una moneda y le vas a dar una moneda. Tú no le pones la moneda en la oreja, ni se la pones en la cabeza, ni en los pies. Te la das en la mano y le pones la moneda en la mano. Porque la mano está hecha para recibir. Es receptora de lo que tú le das. Asimismo también la fe está hecha para ser solamente receptora, nada más. Mira que la mano del mendigo no altera la limosna, no la cambia, nada. Solo la mano del mendigo sirve para tomar lo que tú le estás dando, así nomás. Pero así, de igual manera, la fe es elegida por Dios para ser la receptora de la salvación. Porque no pretende producir la salvación, ni ayudar a la salvación, sino solo recibirla. La fe es el canal, es el medio. Recepta, por un lado, lo que Dios quiere enviar al otro lado. En segundo lugar, la fe es seleccionada porque ocurre que la fe le da toda la gloria a Dios. Es por fe para que sea por gracia. Y es por gracia para que no haya ninguna jactancia, pues Dios no puede tolerar el orgullo. El apóstol Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Así dice él, no es por obras. Así que la mano que recibe una limosna no es que está diciendo, merezco un agradecimiento por aceptar el regalo. La mano no dice eso. La mano solamente lo recibe, lo recepta. Si la mano diría eso, sería algo absurdo, porque la mano está diseñada para recibir lo que se le está dando. Cuando la mano lleva el pan a la boca,
No le está diciendo al cuerpo, oye cuerpo, agradéceme, pues soy yo el que te alimento. Sería absurdo que la mano dijera eso. Lo que hace la mano es algo muy sencillo, aunque es algo muy necesario, pero nunca se atribuye la gloria para sí misma por lo que hace. Entonces Dios asimismo seleccionó a la fe para que recibiera el don indecible de su gracia, porque no puede atribuirse ningún crédito. Antes bien, tiene que adorar al Dios, pues la fe es un don de Dios. La fe no produce la salvación, es solamente el medio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, la fe no se jacta de eso. La fe mira también a Dios, mira a Cristo. Mi fe debe de mirar a Cristo, debe mirar al Señor, al Redentor. Pero aquí va mi respuesta número 3. Dios ha seleccionado la fe como el canal de salvación porque es un método seguro que une al hombre con Dios. Leí cierta historia de 2 hombres que naufragaron cercanos a unas cataratas gigantes, como las del Iguazú. Y alguien que estaba a la orilla, en la ribera, tira una cuerda. Y los 2 que estaban arrastrados por la corriente rumbo a las cataratas, los 2 toman la cuerda. Pero pasa un tronco gigante y uno de ellos ve el tronco y suelta la cuerda y se va el tronco. ¿Y tú qué crees que pasó? Tronco y hombre se fueron al precipicio. ¿Sabes por qué? Porque ese tronco no estaba conectado a la ribera. El otro hombre se salvó porque estaba conectado a la ribera. Así es la fe. La fe, ¿sabe a qué está conectada? A Cristo. La fe es el medio. La fe es el cordón, el canal o la boya que te tiran para salvarte, para que no vayas al precipicio, para que no te destroces en las profundidades del mar. Es un canal, es un medio seguro que une al hombre con Dios. Solo la fe está conectada a la otra ribera donde está Cristo. Así que no pienses que son tus obras las que deben estar conectadas para la salvación. Mi cuarta respuesta es que Dios escogió la fe porque la fe en el hombre estimula a la acción. El hombre que confía en Dios, yo podría hablarte mucho de estas cosas, porque lo que nos tiene que mover a hacer lo que hacemos es la fe en Dios. Dice la Escritura que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Actuamos en fe, caminamos en fe, pensamos por fe, vemos por fe. No andamos por vista, no andamos por lo que sentimos o por lo que oímos. El cristiano es alguien que está caminando por fe. Y Dios escogió la fe porque la fe estimula, nos mueve a la acción. Por eso a veces yo no puedo entender cómo hay cristianos que son tan recontra, hiper, archi pasivos. Y eso es lo que vamos a ver a partir del próximo domingo en el liderazgo varonil piadoso. Tú sabes que Colón descubrió América porque él creyó que había otro continente más allá del océano. Entonces lo que él hizo es que hizo sus embarcaciones y se tiró al océano y vamos a ver qué hay por acá. Así hizo Colón.
La fe te mueve a la acción. ¿Sabes que yo me arriesgué a subir a esta plataforma donde estoy parado? Porque estaba confiando en mis piernas. Pero imagínate que yo estoy sentado allá donde está esta bella mujer y voy caminando y digo, ¿y si mis piernas no pueden soportar la escalera? ¿Y si me doblo la pierna allí? No. Yo vine confiando que las piernas iban a ser fuertes para poderme encaramar y subir esos 4 escalones. La fe te mueve a la acción. Por eso deberíamos analizar cómo estamos caminando. En la vida cristiana deberíamos caminar por fe. A veces es increíble que vemos gente impía del mundo que no tiene a Dios, que hace cosas asombrosas. Y los cristianos no están haciendo nada. Hay muchos otros grandes hechos que han surgido de la fe, porque la fe obra milagros. Y mi quinta y última respuesta, antes de pasar a mi último punto, es que la fe, cuando alguien tiene fe, la fe engendra paz y gozo. Un hombre, una mujer que tiene fe en su Dios, es alguien que expresa, que tú te das cuenta la paz que tienen, el gozo que hay en sus almas. Pero también te das cuenta cuando alguien no tiene fe. Tú los ves mal encarados, medios arrugados. Tú los ves desanimados, incrédulos. Con desconfianza de todo. Pero la fe engendra paz y gozo. Y quien posee esta fe reposa y está tranquilo. Está alegre, está gozoso. Yo creo que esa es una característica de aquellos que van rumbo al cielo. Te hace bien que tú analices dónde está tu fe. Porque la fe empieza por el conocimiento y luego por el creer. Acuérdate que la fe también es confianza. Y por último, en último lugar, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Y cómo se aumenta la fe? Porque los apóstoles le preguntaron eso al Señor, Señor, aumentanos la fe. Si no fuera ese un deseo lícito, Dios no hubiera permitido que eso se escribiera allí en las Escrituras. Pero ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ellos querían tener más fe en el Señor. Recuerda cuando estaban el Señor en la embarcación y estaban en el mar y vino vientos y todo estaba como peligroso y se levantan asustados y el Señor estaba durmiendo. Señor, levántate que nos hundimos. Y el Señor dice, hombres de poca fe. Y el Señor habló y calmó la tormenta y hubo paz. ¿Cómo el hombre puede obtener la fe? ¿Cómo se aumenta la fe? Yo creo que sobre todo esta es una pregunta sumamente importante para aquellos que aún no han podido ver a Jesucristo con los ojos de la fe. Para aquellos que probablemente quieren creer y no pueden. Oye, es que yo quiero creer. Y no pueden. No podemos promover la fe, ni crear la fe. Ese es un don de Dios. Pero el mandamiento es claro. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Punto. Eso es lo que Él dice. ¿Salvo qué? Salvo de la ira venidera.
Eso quiere decir que la gente está en peligro y que Cristo Jesús es el seguro de vida eterna que Él da para aquellos que están en peligro. La ira de Dios está sobre todo aquel que está lejos de Cristo. Entonces, si tú no puedes creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, tienes que empezar con varias cosas. En primer lugar, presenta tu causa, presenta tu situación ante el trono de la gracia del Señor. Y dile sinceramente, Señor, yo soy un hipócrita. Y dile, no creo en ti, pero quiero creer. Señor, ayuda a mi incredulidad. Tienes que sincerarte con el Señor. Y presenta tu condición en oración ante el trono santo de mi Dios. Ora. Dice el Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Empieza por ahí. En segundo lugar, no dejes de oír el Evangelio. Sigue viniendo, sigue asistiendo, sé puntual, sé diligente. Lee las Escrituras. Pospón para otro día que no sea domingo viajes, reuniones familiares, compras, tareas o trabajo. Pero este día dedícalo para venir a la iglesia, oír la palabra del Señor. Cualquier otra cosa que tengas que hacer, ponla de lunes a sábado. Te animo a que te expongas a oír el Evangelio. Recuerda lo que dice Romanos 10, 17. Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Tú quieres crecer en fe? Tienes que oír el Evangelio. Pastor, no sé si puedo orar yo. Bueno, si no puedes orar, sigue viniendo. Pastor, es que no, a veces se me hace difícil. Bueno, te voy a dar la tercera. Considera el testimonio de otros. Ten en cuenta el testimonio de otros que son creyentes. Mira que los samaritanos, ¿sabes por qué creyeron? Por el testimonio de la samaritana. Por eso creyeron ellos. Ellos creyeron lo que ella les dijo respecto a Jesús. Y muchas de nuestras creencias surgen a veces del testimonio de otros. Por eso mira con quién hablas, con quién te relacionas, con quién conversas. Nota eso. Yo creo que existe un país que se llama Rusia. No sé si tú crees, pero yo creo que hay un país que se llama Rusia. Nunca he ido allá. No he visitado nunca Rusia. Sin embargo, yo creo que existe ese país, ese lugar, porque otros han ido allá. De hecho, tengo un amigo que fue a estudiar allá y que regresó y me hablaba siempre cómo era la vida allá y todas esas cosas. El testimonio de otros es importante. Mira, yo creo que me voy a morir. Por supuesto, yo nunca me he muerto. Pero tengo muchos amigos que se han muerto. Muchas personas que conozco que han muerto. Está el testimonio de otros de que la muerte es una realidad. Por eso, conversa con otros cristianos y pregúntale de su experiencia en la vida cristiana. ¿Cómo es que vinieron a Cristo?
¿Qué fue lo que pasó en ellos? ¿Cómo es que se transformaron? Pregúntales. ¿Cómo es que llegaron a ser salvos? ¿Cómo fueron perdonados? ¿Y cómo es que ese carácter que ellos tenían fue cambiado de un momento a otro? Si tú escucharas a otros, descubrirás que alguien que probablemente es muy parecido a ti también ha sido salvado. Pastores, que yo no me gusta conversar mucho. Bueno, vamos a la cuarta. Considera el nombre de qué autoridad es que se te está pidiendo que tú creas. Porque la Biblia nos dice, cree en el nombre del pastor Eddie y Casa. Qué aberración, qué bajeza de un hombre. Pero la Biblia te dice en Mateo 11:28, y lo dijo Jesucristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la autoridad, Cristo. Se te pide que creas en nombre de Él, se te pide que vayas a Él. Bueno, y si eso no te convence, reflexiona al menos sobre qué es lo que tienes que creer. Y te voy a decir qué es lo que tienes que creer. Tienes que creer que el Señor Jesucristo sufrió en el lugar, en la posición y en la condición de los hombres y es capaz de salvar a todos los que confían en Él. Este es el hecho más bendito que a los hombres se les pidió jamás que creyeran. ¿Qué cosa? La verdad más divina, la más consoladora y la más apropiada que haya sido puesta jamás delante de los hombres. Que Cristo Jesús se hizo hombre para salvar a los pecadores. Por eso yo les aconsejo que piensen mucho al respecto sobre qué es lo que tienes que creer y que escudriñes la gracia y el amor que contienen. Pero si eso no funcionara, entonces piensa en la persona de quién es Jesucristo. Piensa quién es Él, piensa lo que Él hizo, piensa cómo nació, piensa cómo vivió, piensa cómo murió, piensa dónde está ahora. Piensa, yo te recomiendo que pienses profundamente y a menudo cuando alguien como Él les pide que confíen en Él. Piensa, es Cristo el que te pide que confíes en Él. Seguramente entonces tu corazón quedará persuadido cuando tú piensas en Él. Porque ¿cómo alguien se atrevería a dudar de Él? ¿Cómo? Pero si nada de lo que te he dicho te va a servir para que tú vengas a la fe, ya entonces hay algo malo en ti. Hay algo malo en ti. Y mi última palabra es esta. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Que el Espíritu de Dios quite tu enemistad y haga que cedas, que quebrante tu corazón de piedra y que Dios haga lo que tenga que hacer para atraerte. Lo que tenga que hacer Él para atraerte. Qué bueno es cuando Dios puede traernos con cuerdas de amor. Oyendo un sermón, sentados, está chévere. Y tú reaccionas y vienes a Cristo. Pero qué triste cuando tienes que pasar una prueba dolorosa. Que para ti es inexplicable. Pero muchas veces esa es la forma que Dios utiliza para que cedamos. Para que levantemos nuestra mirada al cielo y caigamos rendidos
al Señor. Y lo que debes entender es que si esta es tu condición y donde tú no quieres pedirle al Señor que te salve, y probablemente si no hubiera algo que te trajeran por ti ni vinieras a la iglesia y muchas cosas más, pero si esa es tu condición, déjame decirte quién tú eres. Tú eres un altivo y rebelde que tiene un corazón duro y que el juicio de Dios está sobre ti. Pero que Dios es tan maravilloso que a pesar de todo eso, Él muestra su misericordia para contigo. Y hasta el día de hoy, Él te ha concedido que tú vivas. Y por tener ese corazón que tienes, esa es la razón por la cual tú no crees en mi Dios. Pero lloro a Dios que Él use estas palabras y traiga salvación y convicción de pecado y te vuelvas al Señor. Porque mañana puede ser muy tarde. Vamos a orar.